Bien, como el tema que vamos a desarrollar ahora es sobre escenarios climáticos, eh, básicamente el contenido de la presentación va a intentar un poco explicar en cierta forma eh, cómo hicimos la elaboración de la salida de los escenarios climáticos para este proyecto que hemos realizado conjuntamente para el PNUMA sobre el cambio climático en el Gran Chaco Americano. Tengo entendido que las preguntas acerca del tema se pueden realizar una vez que terminemos la presentación, se va a dar lugar a las preguntas y bueno, ahí aclararemos todas las dudas posibles, ¿verdad? Bien, el contenido entonces de la presentación, básicamente vamos a comenzar a hablar un poco, obviamente, de los modelos de circulación general, que son la herramienta fundamental que usamos, los modelos regionales del clima, hablaremos un poco o trataremos de ver un poco la diferencia que existe entre variabilidad climática, cambio climático, escenarios climáticos, definir un poco los eventos extremos, también ver un poco acerca de la validación del modelo para ver qué confianza, o mejor dicho, cuáles son las zonas donde el modelo mejor reproduce el clima pasado. Y luego vamos a ver algunas proyecciones de la temperatura y la precipitación para el escenario A2 en el Gran Chaco americano. Y finalmente veremos unos ejemplos de índices de escenarios climáticos. Me gustaría saber si todos me están escuchando bien, si se entiende bien lo que estoy escuchando. Bueno, veo que me están confirmando que se escucha bien, bueno, así que vamos a continuar con la presentación. Iniciaremos explicando un poco, básicamente, lo que son los modelos de circulación general. Justamente son las representaciones, es una representación tridimensional de la atmósfera que se utilizan justamente para simular el comportamiento del sistema climático. Este sistema climático justamente incluye la atmósfera, los océanos, la biosfera, la criosfera y la superficie terrestre. La gráfica pueden notar básicamente es cómo se simula la atmósfera. The callout on the timeline. The callout is now hidden behind the video on the canvas. Use the zoom slider to magnify the view of the timeline. This is very helpful when making precise custom selections, like removing ums in your audio. New media can be dragged and dropped on an existing track. Perdonen por el pequeño inconveniente, pero tuve un pequeño problemita aquí. Así que voy a continuar. Ante cualquier falla que ustedes vean en el audio o en el video en sí, se pueden inscribir por favor ahí, entonces yo hago una pausa. Bien, estamos hablando de los modelos de circulación general. Estas son una herramienta fundamental porque prácticamente a partir de los modelos de circulación general se pueden definir las predicciones futuras del clima. Actualmente existe alrededor de más de 20 modelos de circulación general de la atmósfera y de los océanos que justamente han sido desarrollados con el propósito de evaluar justamente el cambio climático a nivel global. Y esta información obviamente ha sido puesta a disposición de la comunidad internacional. Luego hablamos de los modelos regionales del clima, que básicamente es lo mismo que el modelo de circulación general, pero para un área menor, ya donde se incluyen los elementos locales que afectan el clima. Y lo que se busca con esto es hacer una reducción de escala, o downscaling, que se llama, para tener una mejor resolución de los datos, y también con esto se incluyen los efectos locales que afectan el clima.
En este proyecto que les mencioné antes, se utilizó justamente el modelo del Haile Center, el modelo regional, que fue desarrollado por el Haile Center del Reino Unido. Y este modelo fue corrido, fue eh, mejor dicho, fue calibrado y halladas las predicciones por los escenarios futuros en el Centro de Investigación del Tiempo y el Clima de Brasil. Allí pueden ver en los siguientes slides una representación de lo que vendría a ser un downscaling dinámico, donde ustedes pueden ver en la parte superior. En la parte superior se ve el esquema de lo que vendría a ser la resolución de un modelo de circulación general y luego la reducción de escala, de evolución del downscaling para una mejor resolución de la información, donde se incluye la hidrología, la vegetación, la topografía, el sistema social. Entonces con esto se logra una mejor reproducción del clima local, a nivel local, que es lo que justamente es lo que se persigue hacer en este tipo de evaluación de impactos del cambio climático. Bien, también se debe mencionar un poco la variabilidad climática, ya que existe mucha confusión a veces. Muchas veces se le llama cambio climático a lo que es variabilidad climática. Entonces, me gustaría definir un poco qué es lo que es la variabilidad climática. Prácticamente, la variabilidad climática destaca la variación dentro del clima, o sea, las fluctuaciones en las propiedades tanto estadísticas, sobre diferentes periodos de tiempo que pueden ser meses, años, semanas. Entonces, se determinan límites dentro de los cuales los valores medios, desviaciones y frecuencias de valores entre los límites establecidos pueden ser aceptados como normal. Los eventos fuera de estos límites pueden ser vistos como anómalos a un cierto nivel de significación. Ahí tenemos un ejemplo, un gráfico donde muestra la precipitación total anual para una región de Paraguay, que es la región oriental, para un periodo de 30 años, donde vemos la fluctuación año a año de esa variable, en este caso la precipitación anual, el valor central, que es la línea roja, vemos el promedio, y también vemos la línea verde, que está por encima, que muestra el extremo superior, y la línea de color lila, que muestra el límite inferior. Entonces, digamos que todo lo que se encuentre dentro de ese rango es considerado normal, una variación dentro de lo que el clima ha establecido para esta región. Cuando hablamos del cambio climático, justamente, es cuando existe ya una diferencia considerable de las propiedades estadísticas de una secuencia de años o décadas respecto a otra secuencia de años o décadas de referencia. Cuando vemos alguna diferencia significativa entre estos dos periodos, podemos hablar de cambio climático sobre una escala de tiempo relativamente adecuada. En este caso, se muestra aquí la variabilidad de la precipitación, mejor dicho, la temperatura media, desde 1961 hasta 2000, que vendría a ser el tiempo presente, donde vemos que existe una variabilidad y una media para un periodo y otro, y sin embargo, si comparamos con lo que se prevé para el futuro, vemos que esas condiciones o esas propiedades estadísticas de esa serie del presente van modificándose en el tiempo. Entonces aquí estamos ante una presencia de cambio climático. También es bueno hablar un poco de los eventos extremos. Y acá justamente voy a usar la definición del IPCC, donde habla que un evento extremo meteorológico es un evento raro de un lugar en particular y época del año. Y justamente aquí parte la definición de raro. Puede variar de un lugar a otro, ya que podemos considerar, por ejemplo, un evento extremo cuando una variable atmosférica o climática, como la temperatura o precipitación, están por debajo o por encima de un cierto percentil, en este caso por encima del percentil 90 o por debajo del percentil 10, de una función de probabilidad observada. Dicho de otra manera, si tenemos precipitaciones en un año que está por encima del percentil 90, estamos ante un año extremo de precipitación. También ocurriría lo mismo si la temperatura media de un año estuviera por encima del percentil 90,
estaríamos ante un evento extremo de temperatura media, o sea, un año anómalo o extremo. Y acá vemos un ejemplo parecido al anterior, donde tomamos la precipitación total de octubre a marzo, la acumulada en toda la región oriental, y hemos coloreado el límite inferior, el límite del percentil 10, que pueden ver ahí, el color se vería en color gris, y el percentil 90, que está en la zona verde. Entonces podemos ver que cada cierto año, cada cierto periodo de años ocurren eventos extremos, tanto por exceso como por déficit. En este caso, para esta región, para nuestro país, los eventos extremos están muy ligados al fenómeno del Niño, y ahí pueden ver, por ejemplo, que el Niño 82-83 y el 97-98 fueron los que dejaron años de precipitación por encima del percentil 90. Y en caso de la Niña, en años se puede ver que los mayores efectos de los eventos extremos de sequía se dieron en el año de la Niña. Eso es justamente porque es el fenómeno que afecta a nuestra región, principalmente la región oriental. Bien, y cuando hablamos de escenarios climáticos, los escenarios climáticos justamente son representaciones plausibles del clima futuro, que son consistentes con nuestras suposiciones de las futuras emisiones de los gases de efecto invernadero, que se abrevian GATE, y otros contaminantes, así como con nuestra comprensión del efecto del incremento de la concentración de estos gases en la atmósfera sobre el clima global. Entonces aquí hay que aclarar algo muy importante. Estas no son predicciones del clima futuro, al estilo de los pronósticos que conocemos, del pronóstico del tiempo, del pronóstico estacional inclusive. Estas son condiciones que ocurrirían si se dieran ciertas condiciones, ¿verdad? Justamente esas condiciones son las que se denominan escenarios climáticos. Aquí, por ejemplo, en este gráfico intenta mostrar un poco lo que vendría a ser el comportamiento normal del clima, donde pueden ver la fluctuación o la variabilidad normal y los umbrales donde a partir de por encima, por debajo de ese valor, la situación puede ser, digamos que, o la población puede ser vulnerable a este tipo de eventos, ¿verdad? Entonces, para ese periodo de referencia, el clima es relativamente estacionario y hay un rango de tolerancia. A partir de una línea de tiempo hacia adelante, vemos el horizonte de planeamiento, y ahí vemos cómo en este caso, la variable, que puede ser temperatura o precipitación, se va alterando, ¿verdad? Y se va pasando los umbrales como en forma como una tendencia positiva. Entonces tenemos una zona donde tenemos que ver que puede estar afecta la adaptación ante ese cambio, y a partir de otro umbral vemos que la vulnerabilidad, lo vulnerable que podemos ser a ese cambio. Bien, visto algunas ya estas definiciones previas, lo que aquí voy a tratar de explicar un poco es cuál es el proceso para generar los escenarios climáticos. Por un lado tenemos los modelos globales que ya había mencionado, donde se ven, bueno, ahí lo que intento es mostrar un poco toda la zona geográfica del planeta. A partir de aquí, a través del downscaling estadístico que vimos, que lo que hacemos es una reducción de escala de los modelos globales a una reducción, a una escala más regional. En este caso, el modelo del Halley Center HAT-RM3P, se hace una escala en una región, en este caso como Sudamérica. Posteriormente a eso, elegimos el área de estudio. En este caso, por ejemplo, para este proyecto que les mencionaba,
que abarca el Gran Chaco Americano, tomamos toda esa región. A partir de allí se pueden generar productos tales como proyecciones climáticas para los diferentes escenarios, que pueden ser A2, B2, tenemos mapas medios, eventos extremos, etc. Sí, puedo ver que aparentemente el sistema está bastante lento y creo que mi explicación va un poco más adelantada que la animación de los slides. Así que yo creo que aprovechando esta situación se puede ir pensando o escribiendo, escribir las preguntas correspondientes. Bien, una vez que se generan estos productos, como les mencionaba yo, uno puede generar mapas, tendencias, y todos estos son obtenidos a partir de datos que son nuevamente utilizados por los diferentes sectores que analizan el impacto que puede tener este cambio en las variables de temperatura, precipitación, en áreas específicas como el sector hídrico, sector agropecuario, sector salud, etcétera. Bien, creo que ahí aparecen los gráficos y se puede ver, por ejemplo, el ejemplo, la salida, tanto para precipitación, temperatura media, donde son gráficos, y luego tenemos un gráfico de tendencia, que eso se puede hacer para cada región. Bien, de paso, mencionarles un poco que aquí en Paraguay tenemos una base de datos bastante interesante sobre escenarios climáticos que se han generado en diferentes centros mundiales como el CPTEC de Brasil, el Centro de Investigación del Tiempo y Clima, el MRI de Japón, y también ya hemos generado escenarios utilizando el PRESI, especialmente para el periodo de 1970 a 2010. Bien, como yo le hablaba, como le había mencionado, los escenarios son, como le había dicho, una representación plausible del clima futuro que en cierta forma consistente con lo que conocemos de lo que son el aumento de los gases de efecto invernadero de la atmósfera y otros contaminantes más. Entonces, a partir de allí se hace una serie de suposiciones. Primero, no tenemos las condiciones suficientes como para determinar cómo va a crecer la población futura o cómo se va a desarrollar desde el punto de vista tecnológico, económico, etcétera. Entonces, a partir de allí, se tienen que hacer varias suposiciones. Y dentro de esas suposiciones está el crecimiento poblacional y la cantidad la cantidad de gases de efecto invernadero que podría emitir una determinada sociedad, dependiendo del nivel socioeconómico en sí, o del desarrollo socioeconómico. Entonces, nace una gama de posibilidades posibles de las emisiones futuras. Y ahí podemos ver en este gráfico, tenemos las curvas de emisiones globales de carbono, que a su vez estas son incluidas en los modelos de circulación climáticos para poder ver el efecto que tendría cada una de estas curvas en las diferentes variables. Por ejemplo, ahí sale la definición del escenario A2, que básicamente el escenario A2 es un poco, digamos, un escenario algo pesimista, donde se ve un incremento continuo de la población y un crecimiento económico y tecnológico lento. Entonces, a cada una de esas curvas de futuras emisiones, se tiene también unas curvas de lo que podría ser el incremento de la temperatura a nivel global. Y ahí podemos ver que si consideramos el ejemplo anterior que habíamos tratado de resaltar, el escenario A2, vemos también que la temperatura media a nivel global para el escenario A2
que se incrementa hacia finales de 2100 por encima de los 4 grados. Obviamente existe una gama de posibilidades que uno puede tomar. Aquí podemos ver el escenario de 1, B2, A2, A1F. Entonces, en este caso, para definir el impacto que podría tener cada una de estos escenarios, se toman estas salidas y se utilizan en otro tipo de modelos que pueden ser hidrológicos, agropecuarios, agrícolas en este caso, y el posible impacto también que podría tener en el sector salud. Y entonces en este caso, para el proyecto que yo les mencionaba, hemos utilizado el escenario A2. Otro punto importante a tener en cuenta es que al trabajar con modelos de simulación, necesitamos calibrar ese modelo y ver cómo ese modelo reproduce bien el clima. En este caso, para la zona del Gran Chaco americano, esta zona prácticamente abarca el Chaco paraguayo, sur de Bolivia y el norte de Argentina. Entonces, lo que precisamos es ver cómo este modelo, el que tomamos para el proyecto, reproduce el clima pasado. Y aquí hacemos unos gráficos para justamente ver cómo, qué tan bien reproduce en este caso la precipitación. Y ahí podemos ver que para todos los departamentos de Paraguay, el modelo reproduce bastante bien la estacionalidad de la lluvia, con una ligera sobreestimación de la precipitación en la época normal de precipitación, que va de octubre a marzo prácticamente. En la parte de Bolivia, el modelo es bastante bueno, reproduce bastante bien. Y en la zona ahí podemos ver en la parte de Chuquisaca y Tarija, podemos ver donde que el modelo subestima ligeramente la lluvia en la época de lluvia. Lo mismo hacemos para la región de la parte de Gran Chaco en Argentina. Vemos que todas aquellas provincias que están al este del Gran Chaco son bastante bien reproducidas por el modelo. No así aquellas provincias que se encuentran más al oeste, donde ya se siente el efecto de la cordillera. Vemos que el modelo no reproduce también la precipitación en localidades como Jujuy, Salta y Tucumán. En todos los casos subestima bastante la lluvia, ¿verdad? Entonces, estos son puntos a tener en cuenta a la hora de cuando uno hace la evaluación del posible impacto que pueda tener esta variable en el futuro. También hacemos la comparación para la temperatura media y podemos ver que también, tanto en Paraguay y en Bolivia, reproduce bastante bien la estacionalidad de la precipitación, perdón, de la temperatura media, con un ligero subestimación en la época de verano, digámosle, o la época de temperaturas más elevadas. En el caso de Argentina también reproduce muy bien la estacionalidad, los meses mínimos y todo lo demás, con una ligera subestimación en las provincias que se encuentran al oeste del Chaco. No así las que se encuentran en el sector este, donde prácticamente se puede ver que el modelo reproduce bastante bien la climatología. O sea, con esto ya tenemos una idea que el modelo que hemos elegido, Halley Center, el Halley CM3, reproduce bastante bien tanto la precipitación como la temperatura en nuestra región, con excepción en la zona que ya que se encuentra ahí muy cerca de la cordillera. Y bueno, ese es un problema que también tienen todos los modelos. La precipitación es uno de los parámetros que menos, ¿cómo se dice? Menos fiabilidad tiene en la modelación numérica. Acá vemos, por ejemplo, ya lo que podría ser un ejemplo de cómo se proyecta, cuáles son las tendencias de la temperatura media y la precipitación. Para el área que está dentro del límite ahí que ven, que es el Gran Chaco, para toda esta área geográfica, estamos incluyendo ya todo como una sola unidad, tanto la parte sur de Bolivia, el Chaco de Paraguay y el norte de Argentina, donde pueden verse que la precipitación, por ejemplo,
no muestra un cambio significativo en todo el área. Si tomamos, digamos, es un promedio de toda la región, como un punto. Y en cambio la temperatura media sí tiende a tener una tendencia de incremento en todo el Gran Chaco. Aquí podemos ver una tabla que se realizó, donde lo que se muestra allí es el incremento de la temperatura y la precipitación para el escenario A2. Primero tenemos las tres primeras columnas, que son por décadas, y la cuarta columna, en caso de temperatura, que es el incremento total en el periodo. Así también tenemos lo mismo para la precipitación. Y acá nuevamente quiero resaltar que esto no es un pronóstico, no es que esto se va a incrementar. Esto es el valor que la temperatura se va a incrementar. Esto es lo que se incrementaría si se diera la condición de desarrollo socioeconómico, de población, etcétera, bajo el supuesto del escenario A2. Solamente eso. Entonces, en base a eso se hace un impacto. ¿Cuál podría ser el impacto de ese escenario en los diferentes sectores que se analizan en este caso, que es agricultura, biología y recursos hídricos? Perdón, agricultura, recursos y biodiversidad. En este caso, lo que, por ejemplo, este gráfico, en este slide, se muestra la tendencia de la temperatura media para todas las provincias que se encuentran en el Gran Chaco, pero en el sector argentino, o sea, en Argentina. Y podemos ver que prácticamente la tendencia de la temperatura, así a simple vista, se ve que es positiva. Y esto queda corroborado en la tabla anterior, donde podíamos ver, voy a volver al slide anterior, podíamos ver que en la cuarta columna, la temperatura, en el periodo 2011 a 2040, el incremento es positivo en todos los casos y va desde 0.6 grados a 1.14, dependiendo de qué localidad. 1.18, por ejemplo, es el incremento más alto que se ve en Alto Paraguay, y el incremento más bajo está alrededor de 0.63 grados en Santa. En todos los casos la tendencia es positiva y esa tendencia positiva es significativa. En el caso de la precipitación, podemos ver que desde la columna de las décadas 2011, 2020, 2021, 2030, 2030 y 2040, no muestra una tendencia muy fuerte. Y si vemos directamente el periodo total, 2011 a 2040, vemos que si bien la tendencia en todos los casos, mejor dicho, casi en todos los casos es positiva, porque tenemos dos tendencias negativas como Jujuy y Salta, muy pocas son significativas, solamente en Alto Paraguay, Boquerón y en Jujuy, y en Santa Cruz, donde son las únicas tendencias que tienen una significancia de ser positiva. Y solamente Jujuy tiene una tendencia significativa negativa. También hay que recordar que en esa zona justamente es donde el modelo lastimosamente no reproducía muy bien la precipitación. Habíamos mostrado ya que la tendencia para el escenario en Argentina, esto es la temperatura media en Paraguay y Bolivia, y donde también podemos ver que en todos los casos la tendencia es positiva. Digamos, este es el gráfico de lo que mostraba en la tabla anterior. Así también vemos que la precipitación en Argentina, provincia a provincia, en algunos casos se ve una ligera tendencia positiva, pero en algunos casos se ve como que no hubiera una tendencia bien definida. Y la única que sobresalta allí es la que se ve en la provincia de Jujuy, donde se ve claramente una tendencia negativa. En el caso de los departamentos que se encuentran en Paraguay y en Bolivia, también vemos que la precipitación muestra una ligera tendencia positiva. En algunos casos. En otros casos, prácticamente la tendencia es indiferente. No hay un cambio notorio en cada una de las departamentos. Perdón. Esta es otra forma de presentar un poco las anomalías. Esto es la distribución geográfica de las anomalías, donde vemos que, por ejemplo, el mapa en el panel superior izquierdo, vemos la anomalía
Esto es con respecto al periodo base 1961-1990, que fue el periodo de control, donde se verificó el modelo que tan bien reproducía el clima anterior. Y vemos en cada uno de los tres mapas que existe un dominio de anomalías, un predominio de anomalías positivas, con unas ligeras o pequeñas zonas donde se ven algunas anomalías tendiendo a negativas. Pero a medida que vamos viendo en el periodo 2021-2030, la anomalía positiva es generalizada, y en el 2031-2040 se ve que hay un ligero incremento de la región donde la anomalía es negativa. Lo mismo observamos para el caso de la temperatura. Vemos geográficamente cómo se distribuye esta anomalía para las 3 décadas de interés, que va hasta el 2040. Y en todos los casos vemos que el incremento de la temperatura es positivo y se va incrementando década a década. Podemos ver que en el último gráfico aquí abajo, prácticamente la anomalía mayor a 1 grado cubre gran parte del Gran Chaco americano. Como habíamos hablado también de los eventos extremos, en este caso quisimos evaluar un poco qué pasa en eso, qué pasaría con en este caso, eventos extremos. Tomamos solamente años que estén por encima o por debajo de un cierto umbral. Y ahí tenemos, las primeras 2 columnas tenemos el déficit precipitatorio. Y vemos que en la columna déficit existen muy pocos años que van a presentar un déficit de precipitación, con excepción de Jujuy, que bueno, marcaba una tendencia negativa marcada, y obviamente ahí tenemos 4 años en el periodo 2011-2040 que presentan un déficit de precipitación, o un evento extremo, podríamos decir, digamos que una precipitación anual que esté por debajo del percentil 10. En el caso del exceso de precipitación, que son años en cual la precipitación total supera el percentil 90, vemos que hay un incremento notorio, especialmente en los departamentos de Paraguay. En cuanto al número de años con temperaturas extremas, ahí definimos 3 columnas. Caliente, que es años en que la temperatura media supera el percentil 90. Noches caliente es la cantidad de años en que la temperatura mínima media supera el percentil 90. Y días caliente en que la temperatura máxima media esté por encima del percentil 90. En todos los casos tendría que ser que en el periodo de 2011 al 2040, por ejemplo, si tomamos la columna caliente y la localidad Presidente Hayes, tiene 23. Significa que 23 años de todo ese periodo presentan valores medios por encima del percentil 90. Y así sucesivamente. Podemos ver que existe una cantidad muy significativa de años con eventos en caso de temperatura por encima del percentil 90. Lo que daría o indicaría que en los próximos años vamos a tener años extremadamente cálidos con respecto al periodo de referencia, que es el 90. Bien, otro problema que tenemos o que se tiene a intentar, como se dice, verificar si el modelo cumple o no, o reproduce bien el clima pasado o no, es tener una serie de datos históricos importantes. Allí pueden ver, en el mapa de Sudamérica, están pintadas en color rojo las estaciones meteorológicas distribuidas en toda la región. Cuando trabajamos con modelos, los modelos generalmente tienen una salida en grillas, resoluciones, por ejemplo, en el que estábamos trabajando, resolución de 0.5 por 0.5, que sería grados, que sería más o menos 50 kilómetros por 50 kilómetros. Entonces, cada punto que nosotros tomamos del modelo representa a esa área de 50 kilómetros por 50 kilómetros. Y al intentar comparar con puntos,
obviamente dificulta un poco el trabajo. Entonces, en nuestro trabajo, en el que hemos hecho la evaluación, hemos tomado datos del CRU, que son la unidad de investigación del clima de la Universidad de Anglia, y lo que ha hecho es pasar estas estaciones puntuales a puntos de grilla de una resolución de 0.5 por 0.5. Entonces, es la única forma de que yo pueda hacer operaciones, anomalías, si yo tengo datos observados en grilla. Y ahí les muestro un ejemplo nada más de lo que alguna vez realizamos para hacer evaluación de los modelos del MRI del Japón, del Instituto de Investigación Meteorológico del Japón, donde hemos hecho un mapa a partir de estas observaciones que ustedes ven a la izquierda de Sudamérica, en grillas de 20 kilómetros y 60 kilómetros, por una metodología propuesta por el CMC, que es el Centro de Modelado Científico de la Universidad de East Anglia, y obtuvimos esos mapas, que ya son mapas grillados, para poder hacer las comparaciones con el modelo. Otra de las cosas que también se menciona mucho es la significancia o la diferencia que pueden haber entre un modelo y otro. Aquí, por ejemplo, en este caso, en este slide, se muestra la comparación entre diferentes modelos, los cambios en la precipitación anual. En este caso, el periodo es un poco diferente. Estas son salidas del modelo, de los diferentes modelos que se corren en el Centro de Investigación de Investigación de Meteorología de Japón, donde cada uno de esos modelos tiene 4 iniciaciones diferentes, y es un promedio de esas 4 iniciaciones, y comparados entre sí, vendría a ser la anomalía entre el periodo del presente, que es 79-2003, y el futuro cercano, que es 2015-2039. Digamos que se toma el futuro y se resta al presente para ver qué pasa con la precipitación. Y ahí, al comparar, ya vemos que en los 4 modelos, si bien coincide que hay un déficit de precipitación en regiones observadas como sur de Brasil y Paraguay, no todos muestran la misma área de disminución. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta cuando uno trabaja con un modelo. Nosotros hemos tomado o hemos trabajado con el modelo Halley Center porque ya encontramos bastante bibliografía o trabajos hechos en la región, tanto de Brasil, del centro del CPTEC, la UDELAR, la Universidad de la República de Uruguay, y la UBA de Buenos Aires, donde mencionan que uno de los mejores modelos que mejor reproduce, o sea, mejor dicho, uno de los modelos que mejor reproduce la precipitación y la temperatura para el sudeste de Sudamérica es justamente el Halley Center. Y entonces, basados en eso, hemos trabajado solamente con el modelo Halley Center. Otro de los problemas que se presenta es que, si bien hemos hecho una reducción de escala, una reducción de 50 kilómetros por 50 kilómetros, ahí les muestro un ejemplo, por ejemplo, para Paraguay, donde vemos los puntos de la salida del modelo cada 50 kilómetros. Y mostramos también de fondo Paraguay con sus distritos. Y si queremos hacer una evaluación a una escala menor, distrito, una localidad, vemos que hay zonas que prácticamente no hay ningún punto sobre ese distrito, perdón. Y por ejemplo, aquí para esta área tenemos, para esta matriz que cubre Paraguay, tenemos una matriz de 19 puntos por 19 puntos. Entonces, la única forma que vimos ya en conseguir una mejor cantidad de datos para poder evaluar localmente o mejorar la resolución es simplemente una interpolación. Para eso, nos hemos basado en una metodología para hacer una interpolación y hemos reducido de 19, una matriz 19 puntos por 19 puntos, o mejor dicho, hemos aumentado la matriz a 901 puntos por 901 puntos. Con eso, distritos como el que vemos allí a la derecha, que no tenían ningún punto, ya tienen una cantidad considerable de puntos a partir del cual yo puedo obtener los promedios de la temperatura y la precipitación y también calcular tendencias. Y esto es muy útil justamente para el impacto local que puede tener el cambio climático.
En cuanto a índices, este es un ejemplo que muestro de lo que hemos utilizado para hacer un índice de escenarios climáticos basado en una metodología que se ha usado para el estado de Río de Janeiro por un grupo de investigadores de allá que usaron para el sector salud. Eh, y hemos utilizado el índice estandarizado el índice de escenarios climáticos. Eh, primero que nada, primero se hizo la reducción de escala mediante interpolación de pasar de 50 kilómetros a una resolución de 1 kilómetro. La primera etapa fue distribución de anomalías de precipitación de temperatura en cuartiles. La segunda etapa fue asignación de pesos a las anomalías esperadas en cuartiles. La tercera etapa fue el cálculo del índice normalizado, índice de escenario climático, distrital, o sea, para cada distrito. Y por último, el cálculo del índice de escenario climático distrital estandarizado. La fórmula que usamos es prácticamente la que está ahí abajo. Pueden ver que el índice estandarizado es igual al peso de cada distrito menos el peso entre los menor peso entre los distritos dividido el mayor y el menor peso de los distritos. ¿Cómo se ve esto? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el código de cada distrito y el departamento dentro del cual se encuentra. Calculamos la anomalía de precipitación y la anomalía de temperatura para el periodo 2020-2030 para dos escenarios, en este caso A2 y B2, donde vemos los valores de esas anomalías. Esto solamente es un ejemplo. Luego el peso, obviamente el peso tiene el valor de, como dijimos, trabajamos cuartiles. El peso 1 tiene, es el menor del primer cuartil, tanto para precipitación y para temperatura. El peso 2 está entre el primer y segundo cuartil, el peso 3 entre el segundo y tercero, y el peso 4 mayor que el cuarto cuartil. ¿Cómo quedaría una tabla, la anterior, con esta metodología? De esta forma. Ahí vemos los pesos de la anomalía de precipitación y la temperatura basados en el índice de escenarios climáticos y el normalizado. Cuando se haga la normalización, es fácil ver, por ejemplo, que un índice estandarizado climático valor 1 es, digamos, la máxima, el máximo impacto, o mejor dicho, la máxima anomalía para esa localidad. Y un índice cero implica prácticamente sin cambio. O sea, no existe impacto del cambio climático o del incremento de la temperatura en ese lugar, o la variación de precipitación en ese lugar. Entonces, por eso en este caso es conveniente estandarizar para poder ver esas diferencias en el mapa. Eso lo vamos a mostrar a continuación. Este es un ejemplo de cómo se vería un mapa, una anomalía de precipitación ordenadas por cuartiles para los escenarios A2 y B2. Aquí pueden ver una diferencia en los mapas que normalmente se presentan. Este mapa está hecho por distrito, entonces cada distrito tiene un valor. Entonces, no son isoyetas, son como agrupaciones de distritos que clasificados según 4 valores que pueden ver ahí en la leyenda, donde vemos que los valores azules corresponden al cuarto cuartil y los valores tendiendo a blanco es el primer cuartil. Y luego ven la escala intermedia. Luego viene el mismo gráfico para la anomalía de temperatura media, ordenada por cuartiles, donde también vemos que el cuarto cuartil es el color rojo más fuerte, el rojo casi morado, y una degradez hacia colores tendiendo a blanco, que es el primer cuartil, digamos que es la anomalía más pequeña. Digamos, lo que con este mapa vemos es dónde se van a dar los mayores incrementos de temperatura. Y acá vemos también una diferencia entre ambos escenarios, viendo claramente que para el escenario 2, aparentemente, la zona de influencia o la zona de impacto que tendría el escenario 2 es mayor que el escenario B2. Y esto concuerda porque pudimos ver en el gráfico donde vimos las salidas de los escenarios, el incremento de temperatura para el B2 es mucho menor que el incremento de la temperatura para el escenario A2. Y finalmente vemos el índice climático normalizado, el ISN, donde vemos claramente
que es el índice de escenario climático mesa para 2, tiene una mayor zona de vulnerabilidad o de impacto del cambio climático, y el B2 muestra pequeñas regiones donde se tiene un mayor impacto, ¿no? Y bueno, a medida que vayamos de colores en naranja, amarillo o casi blanco, o en naranja claro, es donde el impacto del cambio, del incremento de la temperatura no va a ser muy fuerte o marcado. Donde podríamos decir que en esa zona normal vamos a tener mayor impacto del cambio climático. Bien, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero me pareció bastante rápido. Si bien yo quería volver a mencionar esto no son pronósticos, y los valores que mostramos ahí no significa que ese sí o sí va a ser el incremento que podría ocurrir. Digamos de la otra forma, ese es el incremento que se daría si se cumplieran las condiciones de general 2 o el B2. Entonces, a partir de aquí es que estos datos son utilizados por los diferentes sectores para medir el impacto que tendría ese incremento de temperatura o ese incremento de precipitación o disminución de la precipitación en el futuro. ¿Y esto para qué sirve? Obviamente sirve para, podría ser la primera causa de establecer políticas de gobierno, o para poder irnos adaptando al cambio que podría ocurrir si se dan estas condiciones. Bueno, yo creo que... Ah, bueno, creo que hay preguntas. Voy a... Sí, bueno, Rosana les habla. Bueno, como habíamos establecido, las preguntas se hacían por escrito. Por favor, si pueden enviarla por chat a Leticia, al chat de Leticia, o inclusive acá al chat de Max. Ya hemos recogido algunas, entonces Max la va a ir respondiendo. Creo que va a ser más fácil así que ir pasándole la palabra a cada uno de los participantes. Bueno, la primera pregunta es ¿cómo decidieron usar el escenario A2? Que creo que fue Kelly, la participante Kelly, se pregunta. Y bueno, esto me permite yo, Max, responder, Sí. porque bueno, fue una decisión del PENUMA para este trabajo utilizar el escenario A2, que básicamente es el escenario más pesimista, digamos, en comparación a los otros escenarios. Y bueno, esa fue, digamos, una decisión de la agencia digamos, de cooperación o contraparte que decidió utilizar este escenario. Quizás lo ideal hubiera sido utilizar dos escenarios a modo de tener una comparación entre las tendencias o el comportamiento climático entre dos escenarios. Pero bueno, hay otra pregunta que lo hace Margarita. Dice, ¿en base a qué se construyeron los diferentes escenarios y quiénes lo definen? Maxi. Bueno, como mencioné antes, los escenarios climáticos parten de diferentes premisas, ¿verdad? Que son difíciles también de proyectar hacia el futuro, cómo va a crecer la población, cómo se va a desarrollar, qué tecnología va a usar, etcétera, etcétera. Entonces, solamente queda, digamos que por poner como una hipótesis que vamos a tener diferente desarrollo socioeconómico, y obviamente eso va a tener una curva de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, de ahí parte una gama de posibilidades, ¿verdad? Y también los escenarios están, una de las principales premisas es que una de las principales fuentes de energía va a ser el combustible fósil, sobre las demás fuentes de energía, por lo menos hasta el 2030. Entonces, en base a eso se hacen las diferentes curvas y los diferentes escenarios. Entonces, uno para hacer una evaluación de cuál podría ser el impacto, uno debe elegir el escenario que más le interese. En este caso, en este proyecto, se eligió el escenario 2.
Entonces, para el proyecto de Chaco Americano, solamente se tuvo en cuenta el escenario 2, el posible impacto que podría tener la peor condición esperada hacia el futuro. En el caso de que yo mostré al final, que mostraba el escenario A2 y B2, ese, por ejemplo, fue un caso que lo preparamos para el impacto en el sector salud, pero ellos en el sector salud se decidió evaluar los dos escenarios, A2 y B2. Digamos que como va a tener la gama de posibilidades de cuánto a cuánto podría ser el incremento de la temperatura en todo el Paraguay, ¿verdad? Y qué posible impacto podría tener en el sector salud. No sé si con eso quedaría clara esa respuesta. Yo diría que a lo mejor si es que la respuesta de repente, como no hay una interacción directa entre los participantes en el sentido de que no estamos digamos, en comunicación directa, sino a través de chat las preguntas y él contesta, quizás si es que aún queda alguna duda o un, ¿cómo se dice? O tienen mayor interés en profundizar las respuestas, lo podríamos hacer a través de correo electrónico y lo llevaríamos a un formato de foro, que también tiene prevista nuestra comunidad de práctica. Pero obviamente si quieren si profundizar, digamos, las respuestas o de repente no eran digamos, las respuestas que estaban esperando, no hay problema, pueden seguir preguntando. Hay otra tercera pregunta. Dice, ¿cada cuánto tiempo tienen que correr los modelos regionales para sacar proyecciones precisas? Siempre de Kelly. Bueno, los modelos se están corriendo cada cierto tiempo, no se corren todos los días, obviamente, porque correr modelos regionales requiere de un gran soporte técnico, científico, se necesitan equipos bastante potentes y eso no se corre todos los días. Lo que estamos usando actualmente son las corridas que se generaron hace un par de años atrás de diferentes modelos, el ETA, el Highlight RM3, el Precis, y ahora estamos esperando nuevas salidas que estarán por salir próximamente, pero ya con la capacidad computacional que hoy se tiene, ya se están corriendo modelos de una mayor resolución. Inclusive se están esperando modelos regionales a 10 kilómetros ya como punto de entrada, o sea, cosa que los que teníamos la mejor resolución, con los que yo he trabajado, por ejemplo, son los del MRI de Japón, que son de 20 kilómetros, pero solamente un miembro. En cambio, cuando se tiene una mayor resolución, mejor dicho, una resolución más baja, se pueden correr más miembros de diferentes modelos y luego hacer un ensemble para tener una mayor aproximación. La precisión, bueno, los modelos no son, digamos que tienen muchos problemas, pero hasta ahora los modelos de predicción numérica son la mejor herramienta disponible que tenemos para poder evaluar el cambio climático. No solamente para ver el cambio climático, también los modelos han sido la mejor herramienta para conocer el clima pasado. Entonces, por ahora es la mejor herramienta que tenemos. No es la más precisa o no es lo que nos gustaría de repente, la precisión que nos gustaría tener, pero es lo que se tiene hoy en día y trabajando adecuadamente se puede tener resultados bastante fiables. O sea, adecuadamente me refiero a elegir aquellos modelos que mejor reproducen el clima local de esa región. Bueno, llegó otra pregunta de parte de Laura. Dice, no queda claro si el downscaling fue hecho por Regata directamente o mediante qué institución. No, el downscaling en este caso, del Haile Center, fue hecho por el CPTEC, Centro de Estudios de Tiempo y Clima de Brasil. Nosotros prácticamente en nuestra región somos usuarios todavía de las salidas de los grandes modelos. No tenemos todavía la capacidad informática suficiente. Los equipos son muy costosos y se requiere de instalaciones bastante seguras para tener. Aunque hoy en día, con el avance de la tecnología, ya hay equipos
de menor envergadura que ya tienen una gran capacidad de proceso que ya está al alcance de nuestros países que estamos en vías de desarrollo. Bueno, otra pregunta de Laura. ¿Quién es el host de los escenarios en downscaling y cómo se pueden acceder? ¿Quién es el host? O quizás le podemos pasar la palabra a Laura para aclarar. Bueno, bueno, otra pregunta. ¿Quién es el host de los escenarios en downscaling y cómo se pueden acceder? Quizás le podemos enviar por correo o... Sí, le podemos responder a esas preguntas por email. Sí, otra pregunta de Kelly. Cuando estaban mostrando el gráfico de temperatura y precipitación, dice, no se entiende cómo sabían que el modelo no reproducía muy bien la zona de la cordillera. Y no, justamente, bueno, la experiencia misma nos dice que la precipitación es una de las variables más complicadas de predecir. Los modelos no son muy buenos a la hora de predecir cantidad de lluvia, sí la zona de lluvia. Entonces, pero cuando hacemos la integración del tiempo a tan largo plazo, lo que se espera es que pueda reproducir los promedios históricos del pasado. Entonces, y se sabe que los modelos, la principal fuente de error son las montañas. El modelo tiene una forma de representar la montaña que no es como la forma, no es solamente poner nomás, elevar el dato y ya está, es un poco más complejo. Entonces, siempre cuando existe zonas muy elevadas, la precipitación ya tiende a distorsionarse un poco más. Sí. ¿Puedes Sí, bueno, veo ahí algunas preguntas de Rodrigo Musi, que cuáles son los otros métodos de análisis del clima, además de los modelos matemáticos. Y bueno, realmente los modelos matemáticos son la herramienta fundamental. Obviamente los modelos son alimentados con datos observados. Entonces, entre mayor o mejor sea la calidad de datos observados, mejor va a ser la reproducción del modelo. Lastimosamente en nuestro continente, Sudamérica, tenemos poca distribución de una red muy baja de datos. Entonces, obviamente, los modelos, hay zonas que la reproducen muy bien porque hay una mayor densidad, pero hay zonas donde no, la densidad es muy baja, entonces el modelo hace podríamos llamarle, no es una interpolación, pero una definición en base a su dinámica propia. Y entonces, obviamente, en esa zona la confianza no es muy buena o la resolución en sí no es muy buena, que tampoco tenemos cómo verificar, porque si no tenemos datos en esa zona, lo hacemos en base a interpolación de los datos cercanos observados. Después viene otra pregunta, ¿cuáles son los otros? Ah, no, perdón, esa es la pregunta de Heinrich. Yo pensé que había leído mal lo que acabo de mencionar. A ver qué otra cosa. Bueno, en cuanto a estudios comparativos entre escenarios, eso lleva bastante tiempo y el costo, bueno, eso que menciona Rodrigo, de cuánto el estudio similar comparativo entre escenarios, cuánto tiempo llevaría y cuánto costaría, y bueno, es una tesis doctoral eso, yo creo, unos 4 o 5 años. Bueno, hay otra pregunta acá abajo, a ver, una de las últimas, dice si bien es cierto, estos resultados aportan para diseñar políticas de gobierno, hay una sinergia o se podría generar sinergia con el proyecto PASACO que estamos llevando adelante Argentina, Paraguay y Bolivia. Bueno, yo no sé si sigue Rodrigo, pero a modo de información, el Centro de Conocimiento del Gran Chaco está trabajando en ese proyecto Fiesta, con realidad con Argentina, ya empezó a través de UNAP. Hay tratativas con la Fundación Cordillera para que hagan el mismo trabajo que sería el cálculo de stocks de carbono, emisiones el cálculo de stocks de carbono, perdón, para el Chaco boliviano.
y también se estaría repitiendo el mismo trabajo acá en Paraguay. Entonces, sí, básicamente estamos trabajando con Marco Flores, que es el coordinador regional de este proyecto. Y, a ver, otra pregunta de Gonzalo. ¿Cuáles son las condiciones ópticas de frecuencia, tipo y distribución espacial de datos para hacer correr un modelo de media precisión? Bueno, yo creo que entre mejor sea la distribución de datos, mejor va a ser el modelo. Obviamente, como mencioné antes, hay zonas donde hay baja densidad de estaciones y ahí el modelo intenta llenar esos datos con su dinámica, con su física propia de la interna que tiene el modelo en sí, ¿verdad? En cuanto a cuánto sería lo mejor, lo de mayor precisión, sería, si pudiéramos tener estaciones cada 100 kilómetros o 50 kilómetros, sería ideal, pero es poco viable eso en términos operativos. Entonces, eh, yo creo que ahora también con la tecnología que existen sensores remotos que miden lluvia, que miden que puede radiación y todo ese tipo de cosas, todo eso se está incluyendo en los modelos y obviamente es por eso que la modelación numérica del clima está mejorando eh, considerablemente. Bueno, veo que hay una pregunta sobre la diferencia entre cambio climático y variabilidad climática. Eh, el- Bueno, como había mencionado, la variabilidad climática es la variedad propia del clima. Año a año eh, tenemos un año seco, podemos tener un año lluvioso, un año seco. Eso es la variedad climática. Un año la lluvia puede ser muy por encima del promedio, el siguiente año muy por debajo del promedio, ¿verdad? Entonces, pero eso está todo dentro de lo que se conoce como variabilidad climática. Pero cuando vemos algún patrón definido, por ejemplo, que cada vez los años secos son más frecuentes o los años de mayor lluvia son más frecuentes y comparamos con el periodo anterior y vemos que hay una notoria diferencia, es cuando estamos hablando de cambio climático. En el inicio se hablaba que la variabilidad climática está definida por la probabilidad propia, los valores máximos, mínimos, deviación estándar, frecuencia y todo lo demás en un periodo de tiempo. Y cuando hablamos de escenario climático, de cambio climático, estamos hablando de un cambio en ese tipo de patrón o comportamiento estadístico de esa serie. Espero que con eso haya quedado un poco claro. Sé que no es fácilmente confundir variable climática o cambio climático, pero espero haber sido más claro esta vez. Bueno, si no hay otra pregunta, otra consulta, bueno, estamos casi 1 hora y media digamos, de esta presentación. Lo que yo les propongo es, bueno, les estaremos compartiendo con ustedes la presentación de Max, que va a estar disponible en la comunidad práctica. De igual forma, les estaremos remitiendo por correo. Y las preguntas o los temas que todavía quedaron así a modo de ir profundizando lo haremos a través de foros compartiendo todos y nada, compartiendo experiencia y opiniones y ¿te parece más? Sí, sí, me parece bien. Así que cualquier consulta que puedan hacerla por correo también puede hacerse sin problema. Bueno, más que nada agradecerles a todo el interés, la participación, realmente contentos por tanto interés en el tema y tenemos próximamente también el webinar que vamos a hacer en el tema de recursos hídricos, vulnerabilidad a los recursos hídricos para Gran Chaco y bueno, esperamos contar de nuevo con la participación de todos ustedes y las preguntas que obviamente enriquecen, digamos, de alguna forma también nuestro trabajo. Ahí Leticia agrega el correo que es de la comunidad de práctica y les agradecería que puedan también enviar sus preguntas ahí. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Espero no haberlos aburrido tanto. Así que estaremos en contacto. Gracias.